cuando alguien dé su opinión con la otra. A mí siempre me gusta trabajar de forma controversial. Creo que los libros que he leído, la experiencia que he tenido, te llevan a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y por ejemplo, la vez pasada estaba yo comentando con alguna colega, fíjate que durante sesión me dijeron, es que la preocupación es este sentimiento horroroso que podemos sentir los seres humanos. Creo y considero que no debemos de sentirlo y eso es lo que dispara mi ansiedad, ¿no? Me decía. Y yo le compartía que justo en un libro que vi en una plática en YouTube, que recomendaron desde la perspectiva de Aaron Beck, que se llama Prisioneros del Odio, ahí establecía mucho que cada vez que nos enojamos, siempre de este enojo va acompañado con alguna otra emoción, pero muchas veces no somos capaces de discernir esta emoción. Entonces, cognitivamente nosotros etiquetamos o generamos distorsiones cognitivas a partir de esto que para mí fue preocupación, para mí fue dolor, para mí es enojo. Entonces yo le decía, ¿por qué no ver desde esta parte sí a la preocupación como un acto o como símbolo de la generosidad? Es alguien que tú quieres, es alguien importante, acaba de enfermar y que tú valides lo que sientes con respecto a eso, genera esa opción, ¿no? Como esa opción de, como un abanico de situaciones que puedes estar experimentando y que lo que necesitas es validarlo. Entonces, muchas veces las palabras a veces decimos no coinciden, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué dice preocupación igual a generosidad, no? Es cómo le damos nosotros ese enfoque a las palabras que construyen nuestro pensar, pero sobre todo nuestro actuar, ¿no? Entonces, justo tomando ese ejemplo, puse, solo existe un antídoto al sufrimiento, al dolor y a la enfermedad. Esto es el amor. Ahí es donde digo, palabra controversial, amor, cutting, antídoto. Quiero que cada uno de ustedes me presente al cutting. ¿Qué es cutting? ¿Cómo yo desarrollo este concepto? ¿Dónde lo escuché? ¿Cómo trabajo si es que mi área está implicada? Si no, ¿qué es lo que yo entiendo? Porque esto nos va a llevar también a generar esos puntos para poder decir yo no sabía, sí sabía o lo estoy viendo desde otro enfoque. Entonces, ustedes díganme, ¿quién quiere participar o escojo de forma voluntariamente a la fuerza? Quien guste. A ver, tengo un mensajito, vamos a darle lectura. Del licenciado Daniel, dice cut es cortar, debe ser anglicismo. Ok, usted Lick, lo presentaría desde esta forma conceptual, bien. ¿De qué otra forma podemos presentar a este cutting? Mutilarse, ok. Creo que es una autolesión ejercida para liberar tensión. Muy bien, muy bien. Liberar tensión. Ojo. Dañarte. Ay, se me fue el mensaje. Dañarse producto de una forma de liberar. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Participemos, hay que nutrirnos. ¿Cómo yo presentaría al cutting? Sobre todo en adolescentes, ¿eh? Un tipo de autolesión o de autodañarse. El detalle es averiguar qué es lo que representa a la persona. Muy bien, muy interesante. Aquí hablamos caso por caso. Bien. ¿Alguien más? De todo lo que estamos compartiendo en el chat y que se los agradezco, efectivamente a veces cuando nosotros trabajamos en algún tema, sobre todo como ponentes, como docentes, quien hemos estado en contacto con adolescentes o bien con población adulta o bien con población adulta mayor, siempre es presentarse, ¿no? Como, a mí me suena como esta película de
Up, de yo soy Rose, ¿no? Y estoy en la escuela de los exploradores, y ¿no? Muy de que nos los aprendemos de memoria, ¿no? Pero creo que este es uno de los conceptos controversiales, no por el acto, sino por el fondo del acto. El acto se corta, autolesión. Incluso estaba yo leyendo un artículo que decía que estadísticamente es una práctica que se ejerce más en mujeres que en hombres. Sin embargo, encontraron en este estudio que el 7,8% de los hombres generan una autolesión y la nombran, ¿no? Y dice, sería algo muy bueno como seguir investigando para liberar tensión o enojo a través de golpearse con un objeto, que culturalmente a veces reforzamos o romantizamos como no me pegó, estaba enojado, pero se pegó a sí mismo, ¿no? Qué padre, qué romántico. Entonces el artículo iba enfatizado en eso, hay que darnos cuenta y trabajar de qué forma el ser humano ha entendido para empezar a liberar tensión, que muchos de ustedes hicieron alusión dentro de su concepto de liberar tensión, una forma de tranquilizarse, ¿no? Comúnmente. Imagínense si este concepto lo vendemos tal cual. Es que el cutting es el acto de liberar tensión, de cierta forma hacer que la persona autorregule la emoción que está experimentando en ese momento. Yo creo que tendríamos resultados diferentes. Me ha tocado ver que es el cutting, ¿no? El arte de cortarse, y que proviene de esta palabra, y que inglés, y que bla, 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 bla. Y de verdad los chavos es como, es lo mismo que siempre nos han dicho. Los padres, por otro lado, es, ay no, doctora, eso suena muy feo, me asusta, ¿no? Pero cuando hablamos, ¿tú cómo liberas tensión cuando estás enojado? ¿Cómo respondes al medio donde estás trabajando, donde estás con tu familia, con tu pareja, ¿no? ¿Cómo liberas esas emociones? Hay muchos, o habemos muchos, que ni siquiera lo sabemos, que ni siquiera tengo, a ver aquí un comentario, dice, lo extraño de esto es que pareciera que es sobre una culpa, aretes, piercings, el sufrimiento de un tatuaje. Ok, esto se refiere como a ejemplos, Lick. Entiendo que lo extraño de esto es que pareciera que es sobre una culpa. Ok, mediante, ok, sí, claro, varias de estas prácticas y dentro de lo que vamos a explicar a continuación, trae ese sentimiento de culpa. A mí la culpa me gusta mucho tomarla desde esta perspectiva de Sigmund Freud, donde en un compendio él menciona que la culpa no tiene voz. Y entonces yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que la culpa no tiene voz, no? Y entonces más adelante en este compendio de investigaciones que hacía Sigmund Freud, él decía, la culpa no tiene voz porque la culpa se rodea de tres aspectos muy importantes, ¿no? De la autoexigencia, de la exigencia de los demás y de la hipermoralidad. Entonces, la hipermoralidad tiene como este factor elemental porque entonces determina lo que es y lo que no es correcto. Mi mamá me golpeó y alguien te pregunta, ¿es correcto odiarla? Porque me pegó. Pero si en ese mismo caso mi pareja me golpea, yo a él sí lo puedo odiar porque me está pegando, porque es algo que no se hace, o bien se acepta, porque es como, claro, damos esos mensajes, ¿no? Entonces, en este caso, trabajar con sentimientos de culpa es eso, a qué le ha dado esa voz, ¿no? A qué ha atribuido ese sentimiento de culpa. Entonces, sí, realmente es muy interesante. Yo puse estos puntos para iniciar la reflexión. El primero dice, está asociada a una afección de salud mental. No hay que sacarlo de contexto. He visto mucho TikTok, mucho Facebook. De verdad, yo soy alguien que siempre lo va a decir y parezco perico, pero de verdad, lo que vemos en redes sociales es meramente informativo. Vayamos a terapia, consultemos a un psiquiatra, consultemos a un psicólogo. Me queda claro que a lo mejor es para promocionar, ¿no? Si yo tengo una consultoría o si soy psicólogo particular, me queda muy claro, pero también entre esos buenos videos se mezclan otros videos que es, claro, si ya encontraste a tu papá, claro que lo haces tu pareja y entonces tienes como esta masculinidad distorsionada y por eso buscas.
de verdad, hay que informarnos, hay que saber y sobre todo hay que determinar qué características para poder generar un diagnóstico a una persona. Me acuerdo que tenía una docente y nos decía, un diagnóstico es el regalo para una persona. No le dices, claro, eres bien dependiente, cambia por favor, ¿no? Y entonces la persona con el video aquí llorando a todo lo que da. Créanme que lo que yo he visto ahorita en este casi un año que llevo en un lugar, me he dado cuenta de eso, ¿no? Hasta vienen con el video de, mire, claro que soy yo, claro que es mi pareja un narcisista, y entonces, y yo, ¿no? Y ayúdeme, ¿no? Entonces, por eso creo que el primer punto para hablar de cutting es hablar de una afección dentro de la salud mental, porque dentro de esto también vamos y tenemos que tener esa visión de poder determinar a través de criterios diagnósticos si hay si hay un otro padecimiento que impida tener la salud mental y la funcionalidad a la persona. Dos, tiene que ver con muchas características de personalidad. ¿De qué se compone esta personalidad? De factores biológicos, de factores psicológicos, factores ambientales. Creo que por eso en una, en dos, a veces en 4 sesiones terminamos de ver este punto, ¿no? Su historia de vida, cómo se comunica con los demás, las dinámicas que maneja con los demás, qué simbolismos tiene, todo lo que hace, todo lo que dice, las palabras, el tiempo, pero también aquí en la parte cultural, el tiempo que estamos viviendo como sociedad, eso habla mucho de nosotros. Creo que habla de un 80% de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos. Créanme que en casos, por ejemplo, de violencia, he visto mucho esta parte que mencionan y que se refuerza, ¿no? Bueno, pues sí me pegó, pero qué romántico, ¿no? Nos dábamos unos besos apasionados y yo vi en la novela que las parejas pasan diferentes obstáculos y entonces a la tercera quedan. Entonces eso a mí me hace pensar que yo soy alguien capaz de que alguien se quede conmigo a partir de pasar diversas dificultades, aunque estas dificultades pues no me beneficien tanto. Entonces me parece que ese es el compromiso de generar una cultura sobre todo que tome como importancia la salud mental, que empecemos a normalizar ese tipo de relaciones o ese no tipo de relaciones, que también la dinámica dentro de la pareja, dentro de la familia, sea un poco más vista desde el punto humano, ¿no? Y que volvamos a generar ese sistema de creencias y ese sistema de valores que tenemos como la sociedad. Creo que la otra vez estaba yo comentando por el tiempo en el que estamos y yo le decía, a mí en cierto momento, yo no les voy a decir que no porque yo les mentiría, ¿no? Claro que me río con uno que otro meme que yo veo, pero también me pone a pensar que el reflejo del tiempo en el que vivimos es el reflejo de la sociedad. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Si son los malos, entonces cállate porque tú no puedes hablar porque estás mal. Si yo soy el bueno, tú debes de hacerme caso a mí porque yo soy lo mejor. Entonces creo que es lo mismo lo que estamos haciendo. Cada vez que alguien da su opinión, me gusta esta canción, ¿no? Y yo la subo a mi red social. Ay, no, qué corriente, qué horrible canción. Alguien dice, oigan, yo me encontré una llave, ¿para qué te lo encuentras? Eres muy metiche, deberías de denunciarlo a las autoridades. Yo creo que si te lo quedas, eres una persona muy sutil, muy hostil, muy arrastrada, ¿no? Entonces, creo que estamos en un tiempo donde lo que platicamos, lo que decimos, no es validado en un 100%. Es cuestionado. Ay, a ver, usted como víctima, ¿por qué regresó con el victimario? No le digo. Yo creo que a usted le gusta estar ahí, porque si usted no le gustara, no estuviera ahí. Entonces, a las víctimas cada vez se le cuestiona más en ese sentido. Cada vez cuestionamos más, bueno, es que las relaciones deben de ser de esta forma, de otra forma, pero no lo llevamos a la práctica. Entonces, creo que tristemente lo que estamos viendo en estos tiempos sociedad fracturados, nadie se puede equivocar porque entonces generamos mucha controversia, nadie puede decir lo que siente, nadie puede decirte, oye, la verdad es que no me siento bien, no me he sentido bien, me siento muy cabizbajo, me siento triste, ¿no? A lo mejor ya percibimos cuando mi compañero de trabajo falta 2 días, cuando a lo mejor me entero que a lo mejor si fuera mi compañero quien se autolesiona, entonces ¿cómo reaccionaría yo? Creo que tenemos una gran corresponsabilidad en ese sentido, ¿no? Entonces,
Cabe aquí destacar este punto de la personalidad y de los factores psicológicos y ambientales que pueden reforzar o no este tipo de prácticas. Después, efectos de estrés postraumático. Todas las cosas que nos pasan, absolutamente todo, nos dejan sensaciones. Sensaciones hablo a través de nuestros sentidos. Acuérdense que el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y en conjunto todo lo que incluye para poder movernos, para poder aprender, para poder desplazarnos, lleva una coordinación interna bioquímica. Entonces, a partir de eso se generan otros mecanismos para poder proteger nuestro cuerpo de algo a lo que fuimos expuestos. Entonces, si yo acabo de pasar una situación complicada, podría tener también que ver con esta situación, no este malestar o esta tensión emocional. El abuso de sustancias y el abuso de alcohol. Creo que este es uno de los temas que también he estado viendo últimamente. Y alguien me contaba que había ido a como un anexo de estos 7 pasos. Hay un... Me parece que hay un mensaje. Ajá, dice, pudiésemos hablar de Cuti no necesariamente físico, sino mutilar su personalidad, parte del punto de vista, sus logros, crecimiento, obstaculizarse, así es. Justo esa es la finalidad, de que tomemos en cuenta cada uno de estos elementos, ¿no? Esa es la finalidad de hacer la reflexión. Si se dan cuenta, por eso yo les dije, puse estos puntos en específico porque es el gran abanico que tenemos que trabajar, ¿no? Lo que les decía, ¿no? El abuso de sustancias o de alcohol también generan este detonador para autolesionarse, ¿no? Y creo que también en contexto cultural es algo que se ha normalizado bastante, ¿no? Yo he visto y he escuchado a personas que dicen, necesito echarme la chelita para poder dormir porque de verdad no duermo, y me dice, y fíjese que me siento muy bien, ¿no? Alguien me decía, bueno, pues yo consumí un cupcake de marihuana que me dieron en la escuela porque eso está de moda, me decía, pero también consumí un hongo alucinógeno y entonces otro compañero consume coca, ¿no? Y entonces yo le decía que si sabía, ¿no? La información adecuada de las drogas y ella me decía, sí, ya sé que nos hacen daño. Y yo le decía, no, esa no es la información adecuada. Cada una de las drogas son o estimulantes o depresoras. Entonces, imagínate si esa es una combinación de estas, cómo puede responder tu cuerpo. Entonces, creo que este punto también es muy importante sobre el cutting, ¿no? Y finalmente, el sentido, no hay contención emocional, como yo les decía, creo que el punto de sentirnos bien o de sentirnos mal, que creo que es algo que no describe mucho el cómo nos sentimos. Yo por eso siempre hago énfasis, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bien, pero ¿qué es bien? Me siento cansada, me siento irritada, me siento frustrada. Eso nos va a dar mucho para poder autorregularnos como seres humanos, ¿no? Y hoy en día pues no hay contención emocional. Ay, te tronó tu novio, ¿no? Al adolescente, pues ya supéralo, ya vas a encontrarte otra pareja. Aparte estás bien chavita, ni lavar tu ropa interior sabes y ya quieres tener novio. Imagínense qué mensaje le estás dando. Lo que tú estás sintiendo por el momento no es importante, ¿no? Según esta periodicidad, ¿no? Según esta edad, perdón. Entonces sí es como recalcar y decir, bueno, ¿y qué sientes? Yo siempre le he dicho a los papás, tengan esa apertura, tengamos esa apertura. No se trata de decir, está bien, está mal, ¿cómo te atreves a sentir lo que sientes? No, pero es cómo lo estás sintiendo y cómo va a autorregular esta separación. ¿De qué forma la podemos ayudar o lo podemos ayudar, ¿no? Y finalmente el sentido de vida, que son sustituidos por sensaciones. Obviamente bajar y disminuir la tensión emocional para alguien no pareciera congruente el, bueno, si yo estoy triste y entonces yo me autolesiono, ¿cuál es la lógica, no? Hay muchos que generan esa controversia. ¿Cuál es la lógica entonces de cortarse? Justo se sustituye por sensaciones. A través de las sensaciones también registramos información y esa información puede ser obtenida del cerebro como un calmante. Entonces, esa es la situación. En el concepto que es cutting, es la autolesión no suicida, a menudo llamada simplemente autolesión.
es el acto de lastimar el propio cuerpo a propósito, por ejemplo, como lo decía el licenciado, con cortes, quemaduras, golpes, ¿no? Por lo general no es un intento de suicidio, por lo general, pero por caso tendrá su panorama diferente, ¿no? Entonces no hay que generalizar, pero por lo general no es un intento de suicidio. Este tipo de autolesión es una forma dañina de afrontar el dolor emocional, la tristeza, la ira o el estrés. Aquí traigo una información de estas formas de autolesiones y los ejemplos, ¿no? Creo que es algo aquí muy importante, entendiendo que nosotros también pasamos, por ejemplo, por estas emociones, ¿no? Por estos sentimientos, la tristeza, la ira y sobre todo el estrés. Creo que últimamente en los ambientes laborales, la palabra es que me estreso, es que ella me estresa, es que mi jefe me estresa, es que todo el mundo me estresa. Creo que también es una palabra que tampoco hemos tomado del serio en todo, ¿no? Por ejemplo, en aquel momento la depre, ¿no? Estoy depre. Y no sabíamos ni siquiera discernir, ¿no? De un cuadro de tristeza, un cuadro depresivo, si era distimia. Entonces, creo que ahí radica la importancia de tener esa información, ¿no? ¿Cuáles son estas formas de la autolesión? Suelen producirse en privado, normalmente se hacen de forma controlada o de la misma manera cada vez, lo que deja un patrón en la piel. Pueden tener muchos significados para las personas quienes se autolesionan y en la zona en que se autolesionan y la forma en que se autolesionan. ¿Cuáles son estos ejemplos? Como decíamos, cortarse, rasparse, pincharse con un objeto punzocortante, hacerse símbolos. Este es uno de los métodos más comunes, ¿no? Y más accesibles. Quemarse con fósforos, cigarrillos, objetos punzocortantes calientes, cuchillos, darse golpes o puñetazos, como les decía, en la pared, en la cabeza, en alguna parte del cuerpo, perforar la piel con objetos punzocortantes o insertar objetos punzocortantes en la piel. ¿Cuál es esta conexión que nosotros tenemos con el cerebro y con nuestras emociones? Varias veces se ha hablado del tema de la relación de las emociones y me sorprende porque cada vez la gente dice, ay, todo lo generan y lo simplifican a las emociones. Pues que no tenemos otra cosa. ¿Ustedes qué piensan? Creo que a través de las emociones, y por ejemplo Aaron Beck lo decía, no es lo mismo que un paciente te diga, tuve depresión y me aislé, porque entonces ahí la dinámica va a ser diferente a que te diga, primero me aislé y luego me deprimí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos aprendiendo a cómo comportarnos de acuerdo a cómo me siento. Entonces, si me siento triste y mis pensamientos son pesimistas y son negativos, eso aumenta la depresión. Entonces, ¿cuál es la importancia de que mi cerebro, de que yo entienda la conexión de mi cerebro y las emociones? ¿Cuál sería, licenciados, cuál sería esa parte importante de entender el cerebro y mi emoción? El entorno es clave, ok, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Habla sobre todo eso, ¿no? De hacer hincapié de qué es lo que nosotros sentimos. Siempre nos han dicho, ¿no? Las emociones es esta respuesta inmediata de nuestro cuerpo ante nuestro ambiente, ¿no? Ante lo que vamos experimentando durante el día. Hay varios ejercicios, ¿no? Pero algo que yo siempre considero que es importante es como hace el diario emocional, pero no el diario emocional de me sentiste porque pasó esto. Quiero que lo sientas, quiero que lo experimentes porque el primero que reacciona, el primero que registra información es alguna parte de nuestro cuerpo porque justo se activa. Obviamente, por ejemplo, para que tu cuerpo pase de un estado de reposo a un estado de alerta, a lo mejor en algún momento tú piensas que necesito ver a un cocodrilo para que yo me ponga en alerta y entonces me proteja, ¿no? No es así. Puede ser, por ejemplo, en un estudiante, un examen. Su cerebro no sabe
el examen es malvado, la maestra es malvada, vas a reprobar, ¿qué va a pasar? No, pero la construcción de esos pensamientos de lo que significa un examen es el que me pone en estado de alerta. Para los adultos, cuando la pareja te dice tenemos que hablar, ¿no? Y entonces de repente estabas en un estado de reposo y entonces el tenemos que hablar no es un cocodrilo, no es un chango, no es una vacuna, algo que te dé miedo, pero empieza a generar esa respuesta en ti porque lo ve como amenazante, lo ve como peligroso diría el meme, ¿no? Lo ve como peligroso. Entonces activa todos los mecanismos necesarios para que huyas, para que te congeles o para que luches. Eso es lo que hace nuestro cuerpo por nosotros y a veces es algo que no comprendemos del todo. Tengo mensajes, les voy a dar lectura. Dice, luego el cuerpo detona algo que genera acción y busca alivio. Creo que debemos de identificar la alarma y antes educaba la radio, luego la televisión y ahora Facebook y TikTok, que es grave. Pero ahí en la pareja es por la dimensión que le damos a la pareja, mamá o posiblemente papá. Sí, pudiera ser, pero acuérdense que también somos un mar de aprendizajes. Digo, a mí me gusta mucho lo que decía Aaron Beck, somos un mar de aprendizajes y no es tanto así, ¿no? No es como, por eso les decía, a veces el TikTok hace alusiones a la psicología y sobre todo al psicoanálisis que no es tan adecuado, ¿no? Nos hace vender justo esta idea, ¿no? Como estás buscando a tu mamá, a tu papá, no es así, es lo que aprendiste de lo que viste que era una relación. Entonces es un cúmulo de aprendizajes. En esta parte de cerebro y emociones, a mí me gusta mucho una psiquiatra que ojalá la conozcan, que yo creo que sí, ella ha sacado ahorita creo que otro libro, varios artículos, salen varias conferencias, creo que están en YouTube la mayoría, y ella es Marian Rojas Estapé. Ella dice, todo el mundo necesita de oxitocina. Ella dice, esta oxitocina que muchos le llaman esta hormona del amor, genera ese placer entre uno y otro individuo. Ella menciona que se ha perdido esta conexión o esta parte de observarme, de sentirme, de verme como ser emocional, porque no hemos tenido ese contacto. Porque entonces a través de cosas externas nos damos ese placer, a través de cosas externas que no están muchas veces bajo nuestro control, nos damos ese placer. Entonces hasta cierto punto es cuando todo se sale fuera de ese control. Entonces dice, si nosotros investigáramos y pensáramos e hiciéramos hincapié que el ser humano debe de volver a tener esa capacidad de sentirse, de ver, de opinar, de investigar todo lo que lo rodea. Ella decía, estamos en el camión o esperando el camión y en lugar de que observes quién está, en lugar de que hagas respiraciones, ¿no? Porque entonces vienes ajetreado de la escuela, del trabajo, porque a lo mejor ya tienes hambre, porque a lo mejor hay una situación aquí que tienes que arreglar llegando a casa, ¿no? A lo mejor en lugar de que conectes con eso, agarras algo inmediato que te haga reír, TikTok. Y entonces estás esperando tu camión y estás ja, ¿no? Y por eso cuando se cayó Facebook, todo el mundo sufrió. ¿Y ahora qué hago? Aburrirse es malo, ¿no? Mi sobrina me dice eso, ay tía, es que ya me aburrí y aburrirme es malo. Y yo le dije, no, fíjate que nadie ha descubierto grandes cosas en un momento de excitación. Nadie. Todos hemos descubierto grandes cosas a través del aburrimiento. Entonces vamos a ver de qué forma puedes abrazar a este aburrimiento, ¿no? Claro, claro, ya se nos ha olvidado eso, el trato cara a cara, ¿no? Ya es todo por Facebook, ya por Facebook a veces decimos, te amo, estoy en confianza, y entonces yo digo, ¿cómo sabe usted que la ama? ¿Cómo sabe usted que está en confianza, no? Y ya no sabe ni qué decir. Entonces, justo ahí también está un factor, el que nos hemos perdido de vista qué sentimos. Pregúntale a un adolescente, a lo mejor si aquí alguien se dedica a ser docente, pregúntale cómo se comunica con sus alumnos. Estoy cansado. Y entonces aquí en mi cabeza es, claro, me estás diciendo profesor aburrido, eso me estás diciendo, corre, salte de mi clase y váyase por ahí. No, conecta con esa emoción. Alguien me decía, me decía un pacientito, oiga, no está enojada porque yo grito, porque yo así grito, yo así hablo, y aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Y yo le decía, no,
te estoy escuchando. Creo que tú me estás diciendo algo muy importante y creo que por eso cambió tu tono de voz. Yo no he considerado que me estás gritando. Entonces como que empezó a modular su voz y me dice, es que a mí me funciona, porque las demás personas como que le empiezan a bajar y dicen, bueno, ya, luego hablamos de ese tema, ¿no? Al fin que ni quería yo hablar contigo. Entonces es justo eso, ¿no? Escucharnos. ¿Por qué crees tú que es necesario levantar la voz cuando, entre comillas, quieres defenderte? Y entonces ahí empezamos todo el análisis. Y entonces, si ese ejercicio lo hiciéramos con nosotros, ¿por qué cuando siento que estoy aburrido? ¿Por qué cuando siento que me discutí con la pareja, discutí con mi mamá, discutí con mis hijos, discutí con el jefe? Porque es como de, relájate. Y entonces llevo a mi cuerpo a comer pizza. Y entonces llevo a mi cuerpo a acostarme. Y entonces llevo a mi cuerpo a hacer otra cosa que no tenga que ver con siéntelo. Culturalmente a los hombres, y yo siempre le he dicho, no se les permite llorar. Y creo que es algo que valdría mucho la pena reforzar como mujeres, reforzar como hombres y decir todos debemos de llorar. Si a lo mejor no es la forma en la que expresas la tristeza, es muy válido, pero cuando esta expresión esté presente, atesórala. No es algo obligatorio, pero cuando suceda, atesórala. Es tu cuerpo diciendo esto, es tu cuerpo sintiéndose cansado, es tu cuerpo, ¿no? Entonces, la doctora Marian Rojas Estapé menciona, el cerebro emocional se compone de varios aspectos, ¿no? Principalmente por el sistema límbico. El sistema límbico tiene una constante interacción con la corteza cerebral. Lo que ocurre aquí es que se generan una señal de transmisiones de alta velocidad, o sea, no podríamos nosotros contabilizar, es alto, es rápido, que permite que el sistema límbico y el neocórtex trabajen juntos. Esto para tener la autorregulación emocional. ¿Por qué este es un dato importante? Porque en los adolescentes o en poblaciones más jóvenes aún no se ha desarrollado del todo parte, por ejemplo, de la corteza cerebral, ¿no? La prefrontal. Entonces es por eso que a veces ocurren situaciones que tienen que ver con la impulsividad, que tienen que ver con en algún otro aspecto que pueda favorecer a esta práctica del cutting. Además de no saber qué estoy sintiendo, ¿no? Otros también que van a estar encargados es el hipotálamo. El hipotálamo controla respuestas emocionales y se encarga de la regulación endocrina, de las respuestas sexuales, liberación de hormonas, como por ejemplo la oxitocina, y la temperatura corporal. El hipocampo almacena recuerdos y comprende dimensiones espaciales de su entorno. ¿No les ha pasado que dices, estoy estudiando, ¿no? Y un día antes estudias como si no hubiera un mañana? Y de repente llegas al examen, lo ves y dices, ay, ya se me olvidó todo. ¿Por qué se me olvidó todo, no? Y entonces entras en conflicto. Pero yo leí, maestra, y de verdad que lo subrayé y aquí le puse una notita y le saqué foto. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste un día antes? No, pues toda la noche estuve estudie. Probablemente no se almacenó porque cuando se siente sobrecargado, se resetea. Entonces, no lo resetes. Divide tu tiempo de estudio. Asocia cosas que para ti sean fácil trabajar. Entonces, no es que es magia, no es que tiene algo que ver, sino es justamente con esta sobrecarga que ocurre en el hipocampo y entonces ya no se acuerda de nada. La amígdala coordina respuestas emocionales versus el entorno, ¿no? Es como el binocular. ¿Qué está pasando, no? ¿Han visto los binoculares? Hagan de cuenta que es algo así. Y la corteza límbica empieza a regular este estado de ánimo, motivación y juicio. Cuando hablamos del estado de ánimo, entonces ya se configura diversos patrones de antecedentes de las respuestas emocionales anteriores que hemos tenido, ¿ok? Las hormonas que también están implicadas es la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. La dopamina es esta sustancia química que está relacionada con la motivación y con el sistema de recompensa. Por eso nos hace ser competitivos, defendernos ante un peligro y nos ayuda a cumplir objetivos. Además, nuestro cerebro libera dopamina cuando nos encontramos con una recompensa de forma inesperada. Estoy aburrida y de repente
me compro pizza, ¿no? O hago algo placentero, entonces ahí entra. Entonces no le doy tiempo a mi cuerpo de procesar esa anterior emoción o sentimiento o situación en la que yo estaba y entonces es como sorpresa, ¿no? Y comúnmente eso es lo que hacemos. No, no estés triste, no, no estés preocupado. Se murió tu papá, no lo extrañes, él está en el cielito, todo va a estar bien, no va a pasar nada. No sabes cómo autorregular emociones o te da miedo la maestra, o te da miedo, échale ganas. No, no permitimos conectarnos con esas emociones y entonces el sistema de recompensa pues pueden ser otras cosas más. Fui a una ponencia y decía, justamente, a lo mejor alguien no opta por las drogas, a lo mejor tú dices, no, pues yo me he hecho un churrito de marihuana, pero alguien sí a lo mejor acude a esta práctica del cutting, a lo mejor alguien acude a tener relaciones sexuales, ay ven mi amor, ¿no? Y entonces tu pareja dice, oye, ¿qué está pasando? Y entonces ya liberas tensiones, oh, ya, y no, ya, hasta hay un meme, ¿no? Donde dice, ay, ya me relajé. Y entonces, ¿qué patrones se están formando dentro de tu cerebro? Si estamos en este estado, buscamos algo de recompensa de forma inmediata para que desciendan estos niveles de la sustancia y nosotros podamos tener este equilibrio de nuevo, ¿no? La oxitocina, también conocida como la hormona del amor, nos permite generar vínculos con otras personas que seamos capaces de sentir cariño y de empatizar. Sobre todo aquí también entra un poquito las neuronas espejo, ¿no? Y por qué también somos muy empáticos. Ay, vi mal o tengo un comentario. Sí, ¿verdad? Es que la inmediatez que nos ha dado el mundo hoy, claro. Y fíjate que para ser corresponsables, yo lo cambiaría lo que nos hemos dado hoy. Yo creo que este mundo, el mundo de la tecnología, sin duda alguna nos ha facilitado muchas de nuestras tareas. Por supuesto, eso inapelable. Pero creo que también nos hemos olvidado de la parte esencial, de estar los unos con los otros, de pasar tiempo de calidad, de vernos, de sentirnos. Estoy triste, vive esa tristeza, ¿no? Conecta con esa tristeza, porque si dices, por ejemplo, la ansiedad, en muchas cosas se ha regularizado y de tiempos atrás, por ejemplo, nuestros abuelitos nunca tuvieron esa etapa de infancia, ¿no? Era, tú naciste, haz cosas, ve a carrear leña, ve a atizarle a las tortillas, ve a hacer muchas cosas, ¿no? Y creo que ese énfasis siempre hemos tenido culturalmente. México es de guerreros, México es de trabajadores, ¿no? Siempre nos han mencionado. Pero también difícilmente yo he conocido a una persona que dice, México también es de los que saben cultivar su tiempo de calidad en familia. México también, aquellas personas que se cansan y que descansan, y que descansar está padre, ¿no? Pero en la ansiedad no ocurre eso, estoy en dominguito, voy a lavar. Y no había nada que lavar y entonces tú ya sacaste la cortina del vecino, no había nada que barrer, pero entonces tú ya echaste polvo, y no, tengo que barrer, ¿no? Y ya pasa el día y entonces, ay, ya me cansé y ya me duermo para mañana ir al trabajo. Y ya es lunes, tempranito, y es, ay, qué pesado, miren ahorita, ¿no? Estoy cansadísimo, mis ojos pesan. ¿Qué hiciste el fin de...? No, no pude descansar porque hay que lavar, porque hay que trapear, porque hay que sacar al perrito, ¿por qué, ¿no? Y no nos damos cuenta que el descansar es desconectarse de ese patrón que soy todos los días. Y entonces, como es algo normalizado, ni nos damos cuenta si a lo mejor ya hemos tenido un cuadro de ansiedad. Yo, por ejemplo, donde trabajo, yo les digo, cuando salgan de turno, quítense el uniforme. Ustedes ya no son esas personas, porque entonces de mi casa para allá es por mi tragas, mira, ahí va el huevón, mira, ya se va durmiendo, y entonces eso genera irritabilidad en ellos y es como, ay, es que también la ciudadanía no coopera, es que esto, es que lo otro. Yo les decía, ya no eres, ya eres el papá, ya eres el esposo que se vale que a lo mejor te rías, que a lo mejor te eches un chiste en el camión, que a lo mejor vayas escuchando tu música favorita, que a lo mejor vayas pensando, ay, ¿qué quiero desayunar? Qué rico, un tamalito, que a lo mejor diga, ay, mira un pajarito, ay, mira, que el ser humano trabaje en su capacidad de sorprenderse, porque ya no tiene la capacidad de sorprenderse de nada. Ay, otra vez la película. Ay, no, qué aburrido. Ay, no, no sé qué, ¿no? Y eso le transmitimos a los niños. A los niños les transmitimos exactamente lo mismo. Entonces, es el mundo que hemos hecho desafortunadamente y que hemos normalizado.
Hay dos puntos importantes que tenemos que trabajar sobre esta práctica, que es uno, la relación que existe entre el pensamiento y la emoción, es decir, que sea directa y que sea continua dentro de un circuito que actúa y se retroalimentan los dos de forma permanente. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay personas que cuando terminan relaciones, una dice, estoy triste, era muy importante, la verdad no sé cuándo voy a poder cerrar el ciclo de esta relación, que eso es lo prudente. Lo prudente no es olvidarlo, porque ojalá algún día lo olvide, posterga mi dolor, porque aparte posterga mi incertidumbre, ¿para cuándo, no? Pero si yo digo cerrar el ciclo es a lo mejor dejar de hablar, a lo mejor dejar de cultivar mi fantasía, a lo mejor, ¿no? Cerrar el ciclo. No sé cuándo voy a cerrar el ciclo, pero me estoy tomando el tiempo de sanar. ¿Cómo creen que va a estar el estado de ánimo de la persona? ¿Cómo se lo imagina? Hola. ¿Cómo se imaginan el estado emocional de una persona que ha descrito lo que ya dije? Triste al comienzo, ok, bien, claro, claro, que no nos dé miedo decir eso. Fíjense cómo etiquetamos cosas. Esa era la respuesta, pues estoy triste porque terminé con mi pareja. Sin embargo, se empieza a autorregular mi emoción porque entonces el que yo haya aceptado que me duele, pues entonces voy a trabajar en ese dolor porque he decidido cerrar ese ciclo. ¿Qué pasa cuando nuestro cerebro está acostumbrado a estas recompensas inmediatas para no enfrentar mi dolor? Porque para empezar no sé qué siento. Llámese en adulto o en adolescente que no sabe cuál es la relación y entonces su estado de ánimo es triste y los pensamientos que están alrededor de la tristeza es no valgo nada, nunca nadie puede entender lo que estoy pasando, los adultos no te ayudan, las personas nunca cambian. ¿Cómo creen que esté ese estado de ánimo? Tengo aquí un mensajito, le voy a dar lectura. Triste al comienzo, dice, debe ser complicado al principio y como no sabe qué hacer, procede a reaccionar, es decir, al no saber qué hacer, comienza a actuar basándose en experiencias y si no crearlas. Bien, dijiste algo muy importante, experiencias. Acuérdense, muchachitos, que nuestro señor hipocampo, ¿qué dice ahí? Recuerdos, recuerdos. Y obviamente, al generar una reacción similar, lo asocia, como le pasó a nuestro pequeño Albert, ¿no? Que afortunadamente, digo, ese tipo de experimentos, pues bueno, nos ha dado mucho aporte a la ciencia. Bueno, para empezar, ¿alguien es psicólogo? ¿Alguien se acuerda de ese experimento del pequeño Albert? Albert. No, no hay problema, ¿eh? No hay problema, Alex, si ustedes dicen, no me lo sé. No me lo sé, no me lo sé. Alguien. ¿Por qué en mi pantalla no se ve la presentación? ¿Sí se ve? Ajá. A ver. Ah, no, ya me apareció. Me asusté. Dije, ay, creo que por eso no se ve. Ajá. Entonces, alguien. Ah, se cayó. Se desmayó mi libreta. Alguien que diga, yo sé de ese pequeñito Albert.
Bueno, para empezar proviene del conductismo, donde justamente estaban haciendo un experimento. Ándele, Lick, ándele, ándele, bien, bien, bien. El pequeño Albert, como era un bebé, pues él no sabe muchas cosas, ¿estamos de acuerdo? No lo sabe, no nace diciendo, oigan, ¿ya pagaron el SAT? Pues no, él no sabe. Es algo que conforme a la experiencia, pues se va adquiriendo. Entonces, justo en este experimento, desde el conductismo, este, se experimentó con un bebé, ¿no? Para esta construcción de las fobias, realizada en la Universidad de Hopkins, si no mal recuerdo, por Watson. Entonces, esta personita le puso un conejito, ratita, no me acuerdo. Primero se lo presentó, ¿no? Entonces ya el niño pues reaccionó, le dio curiosidad, tuvo un acercamiento, bla, 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 bla. Y ya después le volvió a presentar el mismo estímulo, pero con un ruido fuerte, feo, feo ese ruido, ¿no? Entonces cuando de nuevo se lo vuelve a presentar, entonces el niño sin el ruido ya, ya no se acerca de la misma manera, ¿no? Nuestro cerebro hace algo así y por esa forma empezamos a conocer el mundo. Entonces, justo lo que decía el Lick, ¿no? Si toda nuestra vida hemos huido de esta parte de la emoción porque me asocia a peligro, me asocia que tengo que enfrentar la verdad o me asocia a alguna otra situación, el pensamiento se va distorsionando. Cuando, por ejemplo, alguien muere muy joven, la persona dice, es que eso es injusto, porque era buena persona, porque era un niño, porque era, entonces va generando un conjunto de pensamientos distorsionados que entonces de esa forma va a ver la vida, va a experimentar la vida, porque es un cúmulo de experiencias. Entonces la relación en un adolescente o en alguien que tenga los puntos que vimos al principio de alguna situación de acuerdo a su personalidad, a un hecho traumático, a una situación que esté vivenciando la persona o afección de salud mental, genera esa asociación. Entonces, ¿cuál va a ser ese modus operandi para poder obtener esa recompensa y disminuir ese dolor? Pues bueno, ocurre un pensamiento negativo, el cual puede ser automático, distorsionado, rígido, limitante, desadaptativo, crítico o pesimista, ¿ok? Entonces, aparece este pensamiento, produce un estado emocional negativo, altera la bioquímica del cuerpo, porque mi cuerpo reacciona, acuérdense, producen sustancias dañinas o toxinas que debilitan al cuerpo, por lo que disminuye el rendimiento y lo deja vulnerable para generar ese malestar. Y entonces esta breve ecuación o ruta de activación es lo que nos permite sentir ese malestar y decir, necesito bajar la tensión, ya no puedo más, ya no aguanto más, y entonces tomamos en cuenta a la práctica del Guti. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Cuando hablamos de factores desencadenantes no es anoten, chicos, porque así tal cual va a aparecer. No, son factores que pueden generar o detonar de acuerdo a otras circunstancias que hay que analizar caso por caso. La primera es la personalidad, que tiene que ver estrechamente con la funcionalidad en su cerebro. La personalidad, enfermedades congénitas hereditarias, un trastorno mental o alteraciones del estado de ánimo. 2, el ambiente, lo que ya hemos dicho, en el ambiente familiar, en el ambiente escolar y en el ambiente social. Y 3, los hechos traumáticos que pueden llegar a generar un daño psicológico. Entonces, estos 3 aspectos es importante de investigar y analizar cuando nosotros estamos trabajando en un tema o de seguimiento de cutting, ¿no? Para lograr entenderlo. No nada más se está cortando porque quiere llamar la atención, se está cortando porque pues, ay, qué niño, yo no lo haría, ¿no? Hubo alguien que me dijo, es que eso es un acto cobarde. ¿Cómo es posible que él esté cortándose para aliviar el dolor? O sea, yo lo hubiera aliviado yendo al psicólogo. Sí, claro, porque usted en esta ruta, ya vieron mis cosas. En esta ruta,
del pensamiento negativo, del estado emocional, de todos estos factores, usted tiene un caso diferente, tiene una forma de experimentar las cosas diferentes. No quiere decir que si usted está triste, yo estoy triste, los dos vamos a tomar la misma decisión, pero sí quiere decir que es una forma de poder ayudar a la otra persona, justo por la finalidad que tiene, ¿no? Que aunque en muchas ocasiones no llega al suicidio, es un riesgo latente. Para esto es importante, además de informar esto a los adolescentes, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo harían ustedes informarle en general a la población, no nada más a los adolescentes, sabiendo esto desencadenantes? No nada más llegándoles a decir, bueno, pues el cutting es una forma de disminuir la adicto. Es justamente identificar qué aspectos y qué no aspectos contamos con la persona, ¿no? ¿Cuáles son? Definitivamente el pensamiento hace la realidad por completo, ¿no? Definitivamente. Entonces, el pensar propositivamente nos ayuda mucho. Hay personas que dicen, no, Lick, yo pensar positivamente nunca en la vida. Es algo que no, porque no todo es ser lindo. ¿Quién ha dicho que pensar en positivo es algo lindo? ¿Quién ha dicho que el pensar propositivamente es pensar en, no, a mí nunca me pasa nada, yo soy Superman? No, hablamos de que lo que sientes es algo válido, ¿no? Me acuerdo que una paciente me decía, ella había sufrido un secuestro y me decía, es que fíjese que todo el tiempo, no sé, y no vaya a pensar mal de mí, de verdad no estoy loca, pero todo el tiempo pienso que alguien me está siguiendo. Y yo le preguntaba, de acuerdo a todo lo que tu cuerpo ha experimentado, lo que tú has experimentado, ¿crees que eso es posible? ¿Es lógico? Y me dijo, sí, claro, claro que es lógico. Lo que estás experimentando es lógico. Vamos a trabajar en poner objetivos a eso que estás sintiendo. Dice Lick, tengo una pregunta sobre la oxitocina. Es esta famosa hormona, una persona que tiene todo a todos los niveles se enfrasca constantemente en una relación terriblemente dependiente y dramática. Me refiero al amor, debido a que se le cortó el estímulo que le gustaba de ser músico, cantante, que era que lo liberaba. A veces lo absorbía y lo alejaba de su trabajo en las empresas de sus padres. Todo su trabajo en las empresas de sus padres, todo esto podría ser un detonante que hace que buscaba ese alivio o eso que libera a través de relaciones que lo llevan, así que lo lleven al cutting a futuro. Ok, y quiero entender que tiene problemas con su pareja, Lick. Bueno, la persona que usted describe, y que entonces el buscar ese tipo de relaciones lo puede llevar a generar el cutting por lo que mencioné de la hormona del amor. No, mencioné a las hormonas por cómo genera esta funcionalidad nuestro cerebro. Es una relación difícil, ok. Hice hincapié en estas hormonas justo porque todas trabajan, es un mismo grupo musical, hágalo de cuenta. Hágalo de cuenta que es un grupo musical. Cada uno de estos elementos, mi sistema límbico, que contiene a mi hipotálamo, a mi hipocampo, a mi amígdala, a mi corteza límbica, y a estas hormonas me ayudan a restablecer la funcionalidad de mi cerebro, a eso me refiero. Sin embargo, no quiere decir, tienes baja tu dopamina, entonces mañana a las 3 de la tarde, usted va a practicar cutting o usted va a autolesionarse. No quiere decir eso. Es algo que estamos justo haciendo hincapié para poder discernir qué es lo que puede estar pasando frente a esta tensión que él siente. Sin embargo, en esta situación particular, que es caso por caso, sí valdría la pena como de entrada que se acercara, ¿no?, a un psicólogo, el cual tendría que hacer una valoración. Hay muchas cosas que nosotros damos por hecho, ¿no? Esto le hace feliz, porque aparte la felicidad o nuestro equilibrio emocional siempre lo relacionamos a las cosas, ¿no? Tiene trabajo, es feliz, ya se casó, es feliz, pero la felicidad, como diría Martin Seligman, es una construcción.
La felicidad es una construcción, no es como yo ando con mi novio y entonces él es mi felicidad. No, la relación, el vínculo que los dos generamos, evidentemente, hace reacciones en mi cuerpo, pero la parte cognitiva, esta estructura, el sistema de mis creencias, de la forma de relacionarme con el otro, completa y trabaja esa relación. Entonces, sí habría caso por caso que ver y que medir esos riesgos y los límites de cómo esta persona trabaja o está trabajando con lo que siente. Si hay una ruptura, es cómo está viviendo esa ruptura, cuáles serían sus límites, pero eso ya sería como en algo caso por caso y con ayuda de un terapeuta, ¿no? Que analiza todo este aspecto. O si ya hay una presencia de esta práctica del cutting, de igual forma, no nada más es decir, ay, es que estás tratando de aliviar una tensión emocional, sino es entender y analizar el cómo él lo está interpretando, cómo ha interpretado de estos sistemas que ya hemos hablado, cómo interpreta esta ruta de los pensamientos con lo que siente. Está sintiendo tristeza, es algo esperado. Es como aquella persona que se corta, tú no le puedes decir no sangres porque va a sangrar. Es algo que está construyendo. Entonces termina una relación, lo corren del trabajo, no puede estudiar lo que quiere, inherentemente va a venir alguna emoción, pero la ruta para que al final a lo mejor él diga, ok, no me dejaron, reprobé el examen WAP, ok, me hace sentir triste, a lo mejor me puse a llorar, a lo mejor le pedí a mi mamá que me llevara con mi tía que me da un consejo, o a lo mejor le pedí que me llevara con un psicólogo, que me llevara a orientación vocacional. Es decir, esa es la forma en la que mi pensamiento dice, sí, no, pero date otra oportunidad, pero no, pero conlleva muchas otras cosas. Pero si mi pensamiento, mi sistema de creencias, mis hábitos, mis antecedentes es, no, eres un cobarde en la vida, nunca vas a lograr nada. Probablemente liberar la atención también es devaluarme y entonces tomar alguna decisión como el cutting. Entonces habría que analizar cómo él interpreta lo que le está sucediendo y cómo trabaja con lo que le está sucediendo. Eso sería una parte importante y básica, ¿no? De descubrir y de hablar de cutting, es hablar de cómo interpreta lo que le está pasando. Así pueden ser tres hermanos en un mismo divorcio, los tres están experimentando cosas diferentes. Entonces, caso por caso, sí habría que hacer ese análisis, ¿no? De cómo en otras ocasiones anteriores ha podido superar algún conflicto o ha resuelto algún conflicto. Que aquí también pasa algo bien interesante, ¿no? Hay personas que dicen, sí, yo siempre resuelvo conflictos y cuando tú le preguntas cómo resuelve un conflicto, pues no resuelve conflicto, nada más hace demandas, ordena, no genera como estos acuerdos y entonces el estar enganchado siempre de un sentimiento de injusticia, como lo decía Beck, pues obviamente refuerza la parte del enojo, ¿no? Beck decía que somos unos pececillos en este inmenso mar y que el mar es la vida. Él hacía esa analogía, ¿no? El mar es la vida porque no sabes qué tan profunda es, porque no sabes qué te vas a encontrar, no sabes si la ola que viene y que tú estás viendo hacia no sé cuántos metros puede hacer lo suficiente para arrastrarte o puede hacer lo suficiente para hacerte reír, ¿no? Y tú eres un pez en este inmenso mar. Pero hay tres anzuelos que no nos permiten poder procesar esa emoción, ¿no? Uno decía que era el sentimiento de injusticia, el sentimiento, el segundo anzuelo es el sentimiento de los deberías, que esto es no aceptar la realidad. Y tres es la invasión de mi territorio o percibir que me tratan no de la forma en la que yo espero. Entonces decía, estos tres anzuelos son importantes para que tú detectes por qué te enganchas a ese mismo anzuelo frente a esa situación que te causa enojo. Decía que la justicia, por ejemplo, una psicóloga en YouTube decía, por ejemplo, si tú ves comer a un león, un animalito chiquito, tú no le vas a decir, oye león, te va a llegar el karma, porque eso no se hace. Tú no puedes comerte al león chiquito porque está chiquito y porque tú eres un animal grande, entonces te voy a meter a la cárcel porque tú eres alguien injusto. Tú no le puedes decir eso al león porque es el ciclo de la vida.
El león, la naturaleza, no entiende de, no me como el pollito porque pues tengo hambre, pero no se hace eso porque eso moralmente no está correcto. Entonces, de cierta forma decía Beck que había que deshacernos de esta idea de la justicia. La justicia en materia penal, por supuesto que nuestros expertos van a decir, claro que existe, lleva unos pasos, lleva un protocolo a seguir y inclusive dentro del protocolo a seguir hay determinaciones específicas, ¿no? Sin embargo, en el sentimiento de injusticia, en esta parte humana que tenemos, hay que dejar esta idea de que lo justo es justo. A las personas buenas no les pasan cosas buenas. A las personas malas no necesariamente les pasan cosas malas. Más bien a las personas nos pasan cosas. Y nuestra interpretación, la forma en la que nosotros trabajamos, la forma en la que vemos las cosas, la forma en la que trabajamos, en la que hacemos e investigamos nuestras propias herramientas, nos ayudan a salir y tomar otras decisiones. La vida es tomar decisiones. Por ejemplo, hay un meme que refuerza mucho una distorsión cognitiva, ¿no? Que es que qué horror ser adulto, ¿no? Y entonces lo peor que te puede, a lo mejor como broma, pues sí, ¿no? Jiji, jaja, te da risa, pero ya como para llevarlo a la vida real, no, porque no hay mejor sensación que ser adulto. El ser adulto es tomar mis propias decisiones, responsabilizarme de lo que hago, responsabilizarme de lo que digo, y esa es la libertad plena, la responsabilidad. Entonces, justo hay que trabajar en esta ruta para poder decir desde dónde la persona está viendo y generar esa red de apoyo o confianza para que la persona tome la decisión que a la persona le quede mejor, porque a veces también en eso de por ejemplo, siempre he mencionado eso porque a mí se me quedó mucho, ¿no? Esta chica se cortaba y cuando ella habló conmigo, la zona donde estaba el bachillerato era una zona rural, sigue siendo una zona rural. Y entonces cuando la mamá le cachó los cortes, nosotros hicimos esa evaluación, ¿no? Desde antecedentes familiares, información importante sobre sus relaciones, su rendimiento académico, porque era dentro de una escuela, bachillerato. Y entonces la mamá fue como de, entonces no hay que dejarla sola, ¿verdad? No, me voy a salir de trabajar y entonces voy a estar siempre con ella. Entonces la chica así como, ¿qué? Y entonces te voy a meter a clases de ballet, de pintura, a las 3:15 te apuras para el desayuno, después, y así, ¿no? Le hacía un itinerario de algo que ella ni siquiera había elegido. Entonces en una de las sesiones me decía, es que no es que yo quería llamar la atención, de verdad me dolía mucho que mis papás se separaran y yo no sé cómo decidir que quiero a los dos. Fíjense, esta ruta es la que nos lleva a entender cuál es ese significado. Y entonces ella me decía, yo entro en conflicto porque digo, a ver, tu mamá te dio la vida, debes de estar con ella. Pero por otra parte digo, cuando estoy con mi papá, quien pasa más tiempo con mi papá, pues es mi papá. Entonces, el pensar que tengo que elegir con los dos me causa mucho dolor. Y de verdad, si por mí se pelean porque yo estoy percibiendo eso, yo me muero. O sea, yo voy a hacer cosas para que ya yo sea el problema que menos piense y entonces mis papás puedan ser felices. ¿Sí se dan cuenta de esta distorsión cognitiva, de estos pensamientos de no es así ese planteamiento? Entonces es como cambiar a toda la dinámica familiar y el proceso importante en el que estaban, una separación. Pero la mamá era de no la dejo, no la dejo. Entonces ella decía, ya me incomoda, Ana. O sea, me estoy lavando los dientes y me dice, no, 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 a la boca así no, así no. ¿No? Entonces, por ese miedo de que yo me lesione, pero yo ya le dije que fueron 2 veces, que me sentí mejor, pero que estoy descubriendo otras cosas para sentirme mejor y para no sentirme culpable, pero mi mamá reincide, perdón, en lo mismo, entonces esa es la importancia de entender todo y de caso por caso y de analizar la situación, ¿ok? Esa es la importancia y sobre todo estos factores, ¿vale? Dentro de este proceso debemos sí o sí trabajar con habilidades socioemocionales, es decir, la educación en el ser humano. Qué difícil es ser humano, colegas, de verdad, es muy difícil, porque a veces vemos desde el ojo del yo no lo hago, pero tú sí, pero sí lo he hecho, pero tú no veas eso, ¿no? Tú sí. Entonces, el primero es aprender a aprender. El segundo es aprender a hacer. El tercero es aprender a hacer con H.
y aprender a convivir. Aprender a aprender es constante. He aprendido, y fíjense que no estoy tan grande, este año cumplo 27 y creo que aprender a aprender es todos los días. Todos los días aprendes algo. Aprendes a escuchar mejor al usuario, aprendes a observar mejor al usuario, aprendes que no sé nada y necesito volver a aprender y me inscribo a un curso y me compro un libro o averiguo aquí que en el estado hay muchas universidades, pero es aprender a aprender. Porque si yo digo, no, es que el primer libro que leí en la Universidad de Aaron Beck decía que así se tenía que hacer esta técnica. No, eso no se puede hacer. No me vuelvo flexible. Si un nuevo docente me dice, oye, mira, es esto, vamos a practicarlo de esta forma, yo tengo apertura a esa experiencia, ¿no? Y es como, ok, y tener apertura a la experiencia no es traer a mi pasado, no es evocar un recuerdo, sino es más bien ser receptivo y decir, órale, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo pensó? El estudio de caso. Y eso nos permite ser mejor seres humanos. No nada más en la parte educativa, sino también en la parte familiar. Aprender. A ver, mi abuelita, yo ya sé que no le voy a poder modificar la idea de que el aborto es malo, porque ella viene de un contexto diferente al mío. Y que yo le diga, a ver, abuelita, usted otra vez de terca, no ve que yo soy psicóloga, qué vergüenza usted, abuelita. No, es como entender y aprender a querer a mi abuelita con esa diferencia. Porque yo no puedo decir cuando mi abuelita y toda mi familia esté a favor del aborto, en eso yo voy a estar contenta, me voy a sentir plena, me voy a sentir feliz, porque entonces no estoy entendiendo mi interior, sino estoy trabajando en el exterior para mejorar mi interior, entonces esa también no es una forma asertiva, ¿no? Aprender a hacer con H. ¿Cómo se logran hacer las cosas? ¿Quién nos enseña? Si ustedes son observadores, todas las cosas que hacemos es desde la observación, ¿no? A ver, hijo, lávate la ropa, ¿no? Creo que la mayor parte de la cultura mexicana es, mamá me lavaba la ropa, pero ya yo soy adulto, entonces yo me lavo la ropa. Pero nunca es, o a lo mejor sí, ¿no? Te pasan el tip de calcetines, a lo mejor lo tienes que lavar de esta manera. Ropa interior de esta manera, color, sepáralo, ¿no? Entonces, aprender a hacer las cosas también implica muchas otras cosas más. ¿Cómo aprendes a hacer una fiesta donde se haga tiempo de calidad ahí? Piénsenlo. A lo mejor tú dices unas papitas, ¿no? Ahorita que es fin de semana. ¿Cómo aprendes como docente a conocerte y a decir, sí, yo no soy todólogo, yo también, a lo mejor mi garganta se cansa, a lo mejor el chiste no me salió, pero es aprender a hacerlo y aprender a convivir? Bueno, pues es que fíjense que a mí difícilmente alguien me cae mal, o sea, ese concepto nunca lo masco, la verdad creo que soy muy libre. Difícilmente, ¿no? Pero, pero últimamente me he dado cuenta que a veces nos manejamos desde, probablemente, no es que nazcamos o que nuestro nacimiento sea condicionado, pero nuestro nacimiento contiene sistema de creencias diferente al tiempo en el que estamos. Y entonces ahí como que ya no embona, es como si todo lo que hemos aprendido ahora no embona con lo nuevo, con la sociedad, con los movimientos sociales, con la forma de pensar. Entonces ahí tenemos que aprender a convivir, ¿no? Entonces, si estas habilidades socioemocionales las llevamos para la prevención, por ejemplo, del cutting, ¿qué podríamos enseñar? ¿Qué puedes enseñar, por ejemplo, Gaby? Gaby, ¿tú qué puedes enseñar a través de las habilidades socioemocionales para la prevención del cutting? ¿Cómo lo puedes hacer, Gaby? Ya sea porque lo escriba usted o haga uso de su micrófono. Y yo, de su micrófono. Ok, con la comunicación asertiva. Ok. Por ejemplo, en el primer rubro de aprender a aprender, ¿qué podríamos enseñarle? Ser asertivos. Muy bien, eso, ¿no?
la asertividad, lo que dice la ley Gaby, ¿no? A lo mejor mediante juegos. Yo siempre he creído que hay que trabajar en la prevención, porque cuando ya es la situación reactiva, que estaba yo leyendo y ya incrementó la tasa de la práctica del cutting, ¿no? Creo que en las escuelas debe de ser algo indispensable y en las casas también debe de ser algo indispensable. Aprender a aprender, ¿no? Aprender a cómo ser asertivo. Ay, es que estoy enojado, profe, y le quiero morder la mano a mi compañero. O es que mi novio me terminó, es lo peor que me puede pasar. Ok, vamos a aprender a cómo tú puedes autorregular lo que sientes, darle un significado. Por ejemplo, no sé si han visto la película de Intensamente, para que esto quede mejor explicado. Hay la parte en donde Bing Bong le tiran su, ¿qué era su carrito? yo explicando en la película, donde tiran su carrito al vacío mental, algo así, y entonces él empieza a llorar y Alegría le dice, no pasa nada, ven, vamos a saltar, quien salte gana. Obviamente él no la sigue. Y Tristeza se acerca y me acuerdo que lo toca, creo que lo toca. Y le dice, eso debió de dolerte mucho. Y él le dice, sí, ahí pasamos muchas aventuras. Y le empieza a decir, y empieza a llorar. Y Tristeza lo abraza y se abrazan. Y entonces cuando él termina de llorar, se limpia sus caramelos, creo que lloraba caramelos, se limpia los caramelos y dice, sí, hay que encontrar a Riley. Y se va. Y entonces Alegría le dice a Tristeza, ¿cómo hiciste eso? Y Tristeza le dice, lo escuché. Eso es regulación emocional. Pero ¿qué hacemos? Estoy triste, vámonos de antro, ¡wow! Ay, no, estoy triste, no debo de estar triste, le debo echar ganas a la vida porque tengo comida, porque tengo un depa bien padre, porque tengo un perrito. No hay tiempo para estar tristes. No estás autorregulando la tristeza. Y las tristezas, todas las emociones se acumulan en nuestro cuerpo y a través de nuestros pensamientos. Es que sobrepienso mucho las cosas. ¿Por qué crees tú? Entonces, aprender, por ejemplo, a autorregular tus emociones. A decir, debió de haberte dolido terminar mucho la relación. Sí, pero si tú le dices, ay, chamaca, tienes 14 años, ¿cómo vas a sufrir por amor? Pues que estás mal. No estoy dando el mensaje de que ella o él debe de autorregular esa emoción porque es algo que siente. A lo mejor puedo orientarlo en la parte del pensamiento, ¿no? Como sí ponerle este abanico de otras opciones de cómo poder trabajar con eso que me estás expresando, ¿no? Entonces, aprender a aprender sería exacto, que validen sus emociones. Estoy que me lleva la fregada, ok. Me siento muy triste, ok. Quiero llorar, ok. Pero decir, ay, no, es que no llores, tienes todo en la vida, tienes un buen trabajo. Con eso no estoy validando. Aprender a ser. ¿Quién de aquí considera que tiene una autoestima adecuado? Que diga, mi autoestima está adecuado, psicóloga. ¿Quién dice yo? Les digo que soy bien preguntona. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No se amontonen tampoco, muchachos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, a ver, espéreme. Ok, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Hablamos de un logro. Muy bien, Dani. Muy bien, muy bien. Pero fíjese, y desde todo el respeto, a veces creemos que ese es el ser. Logré cosas. Y si nos vamos a la parte más bonita y arcaica del sentido de la vida, de mi libro favorito, que es El hombre en busca del sentido. Caray, quien lea ese libro de verdad, a veces nos damos cuenta que no hay sentido. Porque yo creo que el sentido es, tengo mi carrera, el sentido es, tengo la maestría en la maestría, el sentido es, tengo
3,000 pacientes, el sentido de la vida es tengo un carro, pero justo en ese libro, Víctor Frank dice que el sentido de la vida que él tenía no era, que aprender a ser era aprender justo a llorar con los otros. Él decía ahí, el doctor trajeado que yo había visto en la calle, pues ya no era trajeado, ya tenía la pijama de alguien que había muerto. Yo ya traía la pijama de alguien que había ido a la cámara de gas, ¿no? Entonces, muchas veces el aprender a ser con ese nos cuesta mucho. Aceptarnos, aceptar la parte física, aceptar la parte emocional, aceptar mi parte, mi propia historia, mi vivencia, mi autoestima. Es fácil cuando tú le dices, a ver, ¿cuáles son 5 cosas positivas de tu personalidad? ¿No? Y hasta dicen, me faltan dedos. Y cuando le dices 5 cosas negativas que consideres de tu personalidad, 1, 10,000, 20,000 tengo, porque yo siempre me equivoco, porque yo nunca voy a poder ser lo que quiero ser, ¿no? Porque la vida sí me dio y la vida me da, no en abundancia, sino desde la carencia, y eso que en Año Nuevo yo me aventé las lentejas, ¿no? Y a veces tenemos mucho este pensamiento, el planteamiento de que el sentido de vida y aprender a ser viene de ahí. Y no es verdad, no viene de ahí. Nuestra autoestima es nutrirnos de cosas. Nutrirnos, no malnutrirnos, no comernos 10 chetitos y una coquita, no. Nutrirnos, fruta, verdura, ¿no? Hablando de nutrientes. Pero hablando de nutrientes emocionales es la compasión que siento por mí, el perdón que siento hacia mí, que me lo doy, la valoración de mis cosas, de mis experiencias, de quién soy yo, de cuál es la finalidad, ¿no? La autoestima es esta máscara transparente, pero muy fuerte como el hierro. Entonces hay que enseñarles a las personas a aprender a ser, a generar esa diversidad. De verdad hay muchas situaciones, sobre todo hoy, en temas de violencia, ¿no? Y estos temas, los temas de violencia, a veces las personas tienen esta idea de, pues es que yo fui víctima perfecta, ¿no? No, comúnmente no pasa así. Los victimarios vulneran a las personas por varias condiciones y desafortunadamente como sistema lo reforzamos, ¿no? Cuestionamos las decisiones de los hombres, pero no de las mujeres, o viceversa, ¿no? De los hombres no las cuestionamos, de las mujeres no cuestionamos, y no se trata de eso. Por eso yo les digo que este tema es de todos, es la corresponsabilidad de todos, es nuestra salud mental o mínimo de quienes nos rodean, ¿no? Aprender a hacer. Maestras, que esta tarea, ¿no? Desde lo básico. En lugar de que digas, pues averigua, niño, ya que estás bien champleado en la tele, averígualo. No, ¿por qué das por hecho cosas? ¿O por qué decirlo de esa forma? Sin decir, ¿cuál es tu duda? Es decir, ¿cómo piensas que te están pidiendo esta tarea, no? Me acuerdo que estaba yo ahí, ya saben, me gusta seguir trabajando en otras cosas aunque no me paguen, porque tengo un trabajo fijo, entonces eso como que me da la posibilidad de seguir metiéndome como la humedad, ¿no? Y estaba yo viendo que en un preescolar la mamá iba muy enojada, ¿no? Así como, esta niña nunca hace su tarea, no sé qué, y la niña desvelada, ¿no? Y así, y entonces yo le pregunté, le digo, oiga, pero estos son para la maqueta, y dice, sí, y yo, pero es que la maqueta no era para hoy. De hecho, en la libreta de los niños dice eso, consigue el material para la maqueta que se va a realizar el día viernes y hoy es el día miércoles. Te dije, y es por tu culpa, ¿no? Y entonces él le dijo a la niña y la niña así como, entonces yo decía, a veces aprender a hacer es eso, ¿no? Me equivoqué, pero ¿cómo resuelvo algo que me he equivocado en estos 3 segundos? ¿No? Y eso se replica, porque entonces, ¿cómo creen que va a ser la niña de adulta? ¿No? Son aprendizajes, somos modelos, aprendemos a través de modelos y aprendemos a través de andamios. Entonces, de este punto a este punto, ¿cómo logro llegar? Entonces, sí es como reflexiona esa parte, checa esa parte de cómo le estás a tus hijos enseñando a aprender a hacer las cosas, ¿no?
Cuando tú le dices a tu hijo, cocina, pues ya me voy, ¿no? Aquí está una sopa. Pero ¿cómo, mamá? Ay, pues no seas inútil, averigua en internet, ¿no? ¿Tú crees en toda la honestidad que ese hijo va a aprender? Que ese hijo se va a atrever a prender la parrilla, a moler el jitomate o a lo mejor a tostar la sopa, probablemente con muchas dudas. Y entonces va a replicar lo mismo en otras cosas. Ay, voy a hacer un proyecto y la profesora de matemáticas es cruel, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Ya están tronando los dedos. Es como, ¿cómo se te ocurre que sería una sopa? No, o ven, lo hacemos juntos. O eso es tu tarea, ¿no? Vamos, o sea, pero hay formas directivas y no directivas de enseñar, de aprender a aprender. Y aprender a convivir. Mijito, si te pegan, pues tú pegas. Mijito, pues tú defiéndete, porque el que no se defiende es tonto. ¿Qué estamos inculcándole a nuestros niños, a nuestras niñas? No aceptar la diversidad de pensamiento, por ejemplo. No, pues a mí no me gusta intensamente, ok. ¿Pero no te duele? No, no me tendría por qué doler, ¿no? Al final, si no te gusta, si no es de tu agrado, está bien. A lo mejor no iríamos juntos, ¿no? Al cine, pero está bien. Entonces, es importante aprender estas habilidades socioemocionales como prevención del cutting. Además de generar autonomía, autorregulación, colaboración, empatía, como yo les decía, por ejemplo, en otros casos de adicciones, de cutting o incluso de suicidio, llega una parte en donde la familia o quienes lo rodean es, no, él no puede tomar decisiones, no, es que él no sabe, no, a él no le pregunte, pregúnteme a mí, ¿no? Y entonces la persona va perdiendo esa autonomía y Carl Rogers decía eso, ¿no? Que algo que nos hace tenerle sentido a la vida es la autonomía, que cuando el ser humano es autónomo es libre y por lo tanto pues libre de aceptar lo que hace o lo que deja de hacer. La autorregulación no es no sientas, es siéntelo, pero hay otras formas de sentirlo. Hay otras formas de estructurar lo que sientes, lo que quieres transmitir al otro, porque a veces decimos, es que, pues tú eres mi pareja, tú debes de saber. Pero ¿saber qué? Pues sí, debes de saber, pues es que de verdad no sé. Yo creo que como decía hace un rato Lick, ¿no? Si fuéramos un poquito asertivos, si trabajáramos, la asertividad es un músculo, al igual que estos puntos, ¿no? Un músculo, sin duda alguna, se hace a través del entrenamiento diario. Yo no he conocido a alguien que diga, oiga, yo quiero pierna, trabajar con mi pierna, ¿no? Y voy el viernes y ya después vuelvo en un mes y regreso como Maribel Guardia, pues no creo, ¿no? Es constancia, es hoy porque fui autónomo, porque decidí qué ponerme, porque decidí qué pensar, porque a lo mejor mis amigos dijeron quiero sushi y pues yo no quiero sushi, ¿no? Y yo no quiero sushi, entonces yo me compré una torta o yo me compré un flan o yo me compré algo, ¿no? Pero generé esa forma de decidir por mí, de hacer por mí, de autorregularme, ¿no? El diario emocional lo recomiendo mucho, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Qué creencias estuvieron detrás de eso? ¿Y qué hiciste, ¿no? ¿Qué decisión tomaste? La colaboración, entender que todos también tenemos un lugar importante en esta sociedad y que funcionamos de la misma forma, ¿no? Y esto a través de la empatía. Pero ojo, aquí la empatía, hay personas que dicen, soy empática y de repente ya le llevo prestado dinero como 3 veces, le presté dinero por ser empático, ¿no? Y entonces, pues ahí ya me quedó de ver. No es así, la empatía es como te entiendo, ¿no? A lo mejor a mí también me asaltaron igual que a ti, pero si yo te digo te entiendo, vas a decir, no, pues no me entiendes, porque, por ejemplo, a mí nunca me han asaltado con violencia. A mí una vez que me asaltaron en la universidad, literal, me bolsearon, yo ni siquiera sentí. Pero otra persona que a lo mejor sí fue robo con violencia, y si yo le digo, no, pues mira, si quieres yo te presto, no, pues para ti todo es fácil, o a lo mejor tú no estás así, yo sí estoy así, entonces la empatía es, pues sí, ¿no? Conectar con eso que se siente y validar a la otra persona. Entonces sí es algo muy importante. Hay puntos en específico que debemos de investigar y que debemos de trabajar para poder intervenir. Uno es la evitación experiencial. ¿Eso qué quiere decir? Hay que descubrir por qué las autolesiones se utilizan para regular emociones que les sean desbordantes. Ojo,
Este malestar y dolor sienten que tratan de reducirlo a través del cutting, ¿ok? Emociones que desbordan. Hay que tener criterios de emociones que se pueden desbordar, o sea, que hacen a la persona que no sea funcional. A eso se refiere, ¿no? Se desborda. Y obviamente a lo mejor usar un método o una escala clinimétrica o una escala de Likert, ¿no? Algo que nos pueda identificar como del 1 al 10 cómo experimentas eso. ¿Qué detonador interno y externo propicia esa respuesta, ¿no? El refuerzo intrapersonal. También se puede utilizar las autolesiones como generadoras de placer ante otras situaciones como el aburrimiento. Esto es en casos aislados, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, pero es que él no tiene alguna situación personal o en particular que pueda generar esa emoción que le desborda, ¿no? Entonces, si es por aburrimiento, el placer sí cabe con el dolor. La misma vía que reside el placer, reside el dolor, entonces sí es posible. En el refuerzo social, el cutting es una buena manera de mostrar el malestar fuera, lo que yo les decía. A través de sus marcas pueden buscar apoyo o atención de las personas cercanas. Hay una serie que se llamaba, no sé si sigue, pero 13 razones por qué, creo. Donde se narra el suicidio de una chica y la chica va contando en cassettes el por qué tomó la decisión de suicidarse. Y entonces esta serie fue muy criticada, sobre todo por uno que otro psiquiatra y psicólogos, sobre todo de España, que dijeron que no era una buena forma, o sea, que la intención estaba bien, ¿no? Porque el fondo era hacer conciencia de este tipo de prácticas, pero que también daba la mala imagen de los adultos no te ayudan, porque ahí ningún adulto ayudaba, ¿no? Ahí los chavos eran los que resolvían, pero cada uno de ellos también tenía sus historias, además de romantizar el suicidio, ¿no? O bien hacerlo como este mito que todo se mantiene desde esta parte cultural, que es el que se suicida es alguien cobarde, ¿no? Que eso no es así. Entonces, ese refuerzo social hay que tener mucho en cuenta, ¿no? A lo mejor puede tener un refuerzo social dentro de la casa o de quienes rodean a esta persona, ¿no? El control intrapersonal. En esta última explicación, pues se ha dado en que algunas personas utilizan las autolesiones como modo de evitar responsabilidades sociales que no pueden atender. No significa, ay, entonces como que se está haciendo, entonces no importa. No, sí, acuérdense, al final todo es una expresión de nuestra mente, de nuestra parte emocional y psicológica. Pero también hay que enseñarle a través de las habilidades emocionales a cómo resolver conflictos, a cómo responsabilizarnos de situaciones que a veces nos creemos incapaces, ¿no? En el ser humano siempre existe incapacidad, pero también capacidad. Entonces hay que ser realistas y determinarlo, ¿no? Entonces, punto número 1, tiene que haber un diagnóstico para eso, que también se le dé un seguimiento. Por ejemplo, recientemente estoy atendiendo a alguien joven y me decía, la verdad vengo con mucha expectativa negativa porque con la psicóloga que yo estaba trabajando anteriormente, yo le dije, ¿no? Tengo un trastorno de conducta alimentaria y pues ya no sé qué hacer, ¿no? Y entonces la psicóloga le dijo, ay, mi chiquita preciosa, pobre de ti, mi reina, no lo tienes por qué sentir porque eres muy bonita, porque la vida es bella, porque, no, me dice ella, odiaba ir con ella, dice, nada más fui como 2 veces y ya no regresé, o sea, no me gusta que me chequeen, que me digan, ay, no, sí, chiquita, yo aquí estoy para ti, dice, entonces mi papá me llevó con un psiquiatra, dice, y el psiquiatra me dijo, no, tienes que curarte y vas a entrar a tratamiento, te voy a mandar tratamiento para ansiedad y depresión y vamos a trabajar, necesitas trabajar con una psicóloga, ¿no? Entonces me decía, mi papá me dijo, pues nos dan el servicio, vamos, y me dice, y a mí me gusta mucho, Ana, porque me generas mucha autonomía, y creo que ese es el mensaje que le debemos de dar a los usuarios. Tú no estás ahí para decir mi vida, mi amor. La moral estorba, el juicio estorba, tú eres profesional de la salud, debes estar a la altura de tu paciente. Entonces tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un diagnóstico. 2, la historia clínica exhaustiva y profunda.
todos los puntos que hablamos a profundidad. 3, determinar si existen elementos con la emocionalidad, la autodevaluación y la impulsividad. Estos 3 criterios están presentes en el cutting. En el caso que nos contaba el Daniel, yo le decía, ¿no? Tenemos que ver cuál es su estado emocional, si hay un factor de autodevaluación y finalmente si es alguien con rasgos de impulsividad, ¿no? Además de otros criterios para poder discernir, podría, no podría, pero no es algo que se adivine, ¿no? La evaluación de conductas autolesivas, si alguna de ellas requiriera inmediatamente la atención médica, pues es algo que tenemos que brindar, además de plantear objetivos específicos en la terapia. Uno de los modelos que nos ayudan mucho, aparte de la cognitiva conductual, es la terapia breve centrada en soluciones, ¿no? Es un modelo constructivista en donde la apelación o uso de la misma intervención constituye un modo de pensamiento lineal, lo que implica causalidad y se centra en el contenido más que en el proceso. Es una terapia derivada del enfoque sistémico, en donde sus premisas iniciales no pretenden extender sesiones largas, sino centrada en soluciones que desde inicio se identifique y se analice para generar alternativas y establecer límites con los clientes. ¿Cuáles son estos 3 principios que debemos de mantener para esta intervención? 1, escuchar, observar y no juzgar. Es importante establecer una relación de aceptación a la familia. Por eso también se trabaja desde esta corriente sistémica. 2, acuerdo entre el terapeuta y familia en metas realistas. No le vas a decir, sí, ya vino conmigo, mañana lo va a dejar de hacer, todo va a estar padre, todo va a regresar como antes. No. 2, acuerdos entre el terapeuta, metas realistas medibles y alcanzables en el proceso. 3, comprender y contener emocionalmente a la familia. No es un proceso fácil de asimilación, además de su sistema de creencias y alguna que otra distorsión cognitiva que mantienen sobre el cutting. Mitos, realidades, etc. Exteriorizar el dolor y la tristeza. Va a haber excepciones emocionales, por ejemplo, si recientemente hay una pérdida, es esperado, es una forma también de poder afrontar el dolor, pero hay algo que digamos está en ese momento, ¿no? También hay que buscar recursos según de acuerdo a los objetivos, canalizarlo con un psiquiatra, canalizarlo con un doctor en caso de que lo necesite por las lesiones o con alguien de trabajo social. Entonces, aquí les puse un ejercicio que es como ahondar en estos principios que hemos hablado sobre este autoconocimiento, las acciones, el significado de la persona, que es el árbol, ¿no? Es dibujar un árbol en donde cada parte del árbol pues tiene una interpretación diferente, ¿no? Entonces, en este protocolo de actuación siempre es en presente lo que ocurrió y en futuro lo que ocurriría. Nunca en decir, ay, ¿por qué tu mamá no entendió cuando tenías 3 años que tu abuelito quería estar contigo? Porque eso también no ayuda a poder discernir como cuáles son mis opciones que tengo, ¿no? Entonces, eso. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? Bien. Bien, entonces por último les voy a enseñar otra de las opciones que tenemos también para trabajar sobre esto, que se llama deconstrucción mental, que es una de las técnicas que me gusta mucho que ofrece la cognitiva conductual. La otra, acuérdense, terapia breve, que es centrada en soluciones, cómo solucionaríamos, alternativas, estrategias, qué sistema lo mantiene, etcétera. Este es de la cognitiva conductual. Deconstrucción mental quiere decir deshacer, analizar algo para darle una nueva estructura, ¿ok? Es decir, es presentarle otra opción de pensar de lo que está pensando.
¿Por qué? Porque los seres humanos creamos modelos para vivir una experiencia, como lo diría Aaron Beck, pero también una adversidad, como lo diría Martin Seligman. No me gusta decir problema, conflicto, porque las personas siempre dicen eso. Tengo un problema, tengo un conflicto, tengo algo de gravedad, ayúdeme, no voy a poder, no se puede. Y entonces eso agudiza el malestar. Pero si tú le dices a la persona, ok, esto que vienes practicando, pues parte de un modelo que has creado para poder trabajar en esta experiencia o adversidad que se te presenta en estos momentos. Hay 3 formas en las que comúnmente las personas lo hacen, ¿no? Una a través de la generalización, todo o nada. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son impulsivos y sexosos, todas las mujeres no tienen ningún control, son interesadas, todos los adultos no te ayudan, todas las mamás de los adolescentes son aburridas, todo. Eso es generalizar, porque no te permite, vivir tu experiencia desde lo que te está ocurriendo a ti y que no necesariamente porque te caíste una vez de la bicicleta, hoy te vas a volver a caer de la bicicleta. A lo mejor sí, pero ya no en la misma calle, ¿no? Incluso hasta agarrarlo en este sentido. 2, la vista catastrófica. No, pero es que si me corto, porque incluso también genera diversos estados obsesivos, ¿no? Donde la persona dice, no, es que sí me corto, pero no aquí, pero porque yo no me quiero cortar en la vena, porque si me corto en la vena me voy a desangrar y entonces, ¿no? Y entonces ya vi mi velorio. Entonces, aterrizar este tipo de situaciones. 3, acuérdense que todo, no debería haber tratado, no deberías de tratarme así, no me debería de estar pasando esto, no debería, es igual a no aceptar la realidad. Entonces, a eso hay que trabajar con la persona, a que acepte la realidad de lo que está pasando, lo que está viviendo, no como el que les contaba yo el caso de la chica que sus papás estaban divorciando. Hay varios tipos de personalidad y, por ejemplo, en la personalidad tipo A, que yo les decía que en un apartado es el importante, dice que son estas personas que siempre no quieren perder el tiempo, o sea, no quieren, son muy competitivas, son muy hostiles y tienen que siempre hacer algo así para sentir que son buenos en algo, para sentir que están vivos. Tengo que hacer algo. Ya me metí a taller de pintura, ya hice esto, ¿no? Entonces pudiera ser también que compartan alguna de las características con esta personalidad, ¿no? Me duele, tengo que hacer algo. No, es que yo no lo tengo que vivir, psicóloga, no me gusta sentirlo, no quiero vivir ni sentir ningún tipo de dolor, ¿no? Mejor prefiero hacer miles y miles de cosas para que la gente piense, ay, ya lo superó, qué padre, ¿no? Entonces, ojo, este es el que yo les decía del ejemplo de los peces en el mar. ¿Cuál es tu anzuelo? 1, hay que soltar el sentido de injusticia. 2, el no debería o debería. 3, no dar el trato sentido de invasión del territorio mediante la realidad como es. No es lo mismo de descríbeme cómo es tu realidad a dame la interpretación de tu realidad. Son 2 cosas muy diferentes. Y hacer planes de seguridad para poder tratar de evitar que la persona se vuelva a autolesionar a través de enseñarle a desprenderse de estos conceptos del enojo, de la tristeza, ¿no? Como yo les decía, en este libro de Prisioneros del Odio, dice eso, ¿no? Que siempre el enojo hay algo, por ejemplo, la tristeza. Entonces, hay que trabajar con eso. También hay que entender a esta ansiedad, ¿no? Como este estado que nos altera. Sin embargo, para poder trabajarla, hay que enseñar 2 palabritas: probabilidad y posibilidad. Claro que hay una probabilidad de que estudios han dicho que a lo mejor nos ocurre otra pandemia, pero no es la posibilidad de que mañana y de que en la primera pandemia que te pase tú te vas a morir, ¿no? Entonces hay que trabajar en ese razonamiento. Hay que trabajar también a poder trabajar con eventos estresantes. ¿Y qué entendemos por un evento estresante? Es un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Habla de nuestra incapacidad y capacidad. En algún momento ver y normalizar que todos tenemos una incapacidad, pero que también tenemos una capacidad para poder neutralizarlo. Porque, de lo contrario, el 98% de nuestros pacientes siempre tienen una visión de túnel, o sea, así,
no, es que es la única opción, es que yo me voy a morir, es que, y siempre así. Hay que enseñarles que no es así, que hay una gran diversidad de visión para poder expresar, sentir, hacer lo que requiera, ¿no? Esta frase me gusta mucho, está en el libro, se los recomiendo mucho, de Sentirse Bien, de David Burns. David Burns realiza este libro a través de darse cuenta que nuestro estado de ánimo mejora mucho si mejoramos nuestros pensamientos. Incluso ese libro fue diseñado para que las personas que no pudieran pagar a un psicólogo se auto ayudaran de esa manera, pero que él recomendaba sí visitar a un psicólogo. Dice, son nuestros puntos débiles y no nuestros triunfos lo que nos dan la oportunidad de prestar atención verdaderamente a los demás. Entonces, esta frase yo la asocio para el trabajo con la familia, ¿no? A veces en la familia hay mucha culpa cuando se descubre que alguien está practicando cutting y entonces es como yo fallé como padre, yo fallé como mamá, esto es lo peor que me puede pasar y lo considero hasta cierto punto débil, ¿no? De mi personalidad o débil por sentirlo así, porque yo no puedo sentir así dolor, ¿no? De esta manera, yo creo que no va dentro de mí. Entonces, enseñar que es todo lo contrario, ¿no? Tus puntos débiles y no tus triunfos son los que te llevan a prestar la atención verdaderamente a los demás, verdaderamente a pensar que todos estamos tristes, que todos estamos angustiados, pero a encontrar la forma más adaptativa de autorregularnos. Los pensamientos no hacen vida, solo son pensamientos. Los acontecimientos sí, lo que hoy tú puedas hacer por ti, eso es lo que nos impulsa, eso es lo que nos construye y deconstruye como personas y esa es la visión que nos da. Y este es uno de los objetivos, ¿no? Para poder trabajar con esto, es haga pensamientos realistas y funcionales. Esto le ayudará a salir de un estado anímico negativo que comúnmente está presente en el cutting, porque lo que se trata es de reducir ese estado anímico negativo a través de los pensamientos. Y como yo les decía, siempre nos han vendido que la preocupación es mala. No te dije, mami, lo que me estaba pasando porque no te quería preocupar. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? ¿Cuántas veces no hemos dicho, es que me asaltaron, no le digas a mamá, no se vaya a preocupar? No le digas al jefe que no traje su estuchera porque se vaya a preocupar y yo me estoy preocupada, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos aceptado la preocupación? La rechazamos desde que decimos, no, esto no puede ser, y salimos de control y a lo mejor no nos autolesionamos, pero sí existen otras formas de autolesionarnos, las relaciones tóxicas, el no autocuidado, no, ay, voy al doctor, no me lo merezco porque aparte luego se me quita, ¿no? Y eso me pasa por mi culpa, porque si yo sé que me enfermo, ¿para qué no me pongo suéter, no? Entonces hay que asociar la preocupación con la generosidad. Creo que todos somos generosos y cuando una persona te dice, oye, estoy preocupada por el estado de salud de mi mamá, es hacerle ver eso. La preocupación es un estado de generosidad, ¿no? Estás siendo generosa porque tu mamá es alguien a quien tú quieres, es alguien muy cercana a ti, es alguien que a lo mejor es tu red de apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué opciones dentro de lo que tú escuchas a través de tu generosidad pudieras hacer con tu mamá? Es diferente, ¿no? Es diferente si le dices, no, sí, se va a morir mañana y tú qué vas a hacer y tu futuro y tus hijos y quién los va a cuidar y todo el mundo va a estar fuera de control y entonces, ¿no? Pues obviamente le generas más angustia y la respuesta que más se va a elevar es la física, ¿no? Y entonces va a decir, no, pues ya mejor que yo desaparezca. Entonces, sí hay que tomar como mucho en cuenta esta parte, ¿no? El de enseñar a través de técnicas, de estrategias, de escuchar al otro, de escucharnos incluso a nosotros mismos, ¿eh? Difícilmente nos escuchamos y justo eso es lo que a veces no entiendo, digo, somos un mar de inconsistencias, los psicólogos y todo el mundo, ¿no? Otra cosa que también nos ayudaría mucho es a trabajar sobre la rehabilitación emocional.
Absolutamente todos necesitamos rehabilitarnos emocionalmente. No se trata de yo no lo necesito, ay, mi batería, o algo así, porque sí, sí lo necesitamos, ¿no? Entonces, la rehabilitación emocional nos lleva y nos dice que lo primero que debemos hacer es empatar con nuestras emociones. ¿Qué siento? Y de lo que siento, ¿a qué me comprometo? Si me siento cansada, ¿a qué me comprometo para liberar ese cansancio? Y luego la atención moldea la identidad. ¿Tú a qué le estás poniendo atención? ¿Tú a qué le estás atendiendo? ¿A los conflictos? ¿Cómo crees que está tu identidad? Pues soy un conflicto, ¿no? Entonces, ojo con eso. No juzgarte. Ay, qué tonta, ¿verdad? Ya lo debí de haber superado. No te juzgues. No controlar e identificar si existe un disparador interno o externo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. También para la rehabilitación emocional, el estar en silencio, así como cuando decimos que es silencio en una habitación, es abstención de hablar y falta de ruido, también sucede en nuestra mente. La abstención de hablar es, eres una tonta, otra vez vas a fracasar, a ti ni te gusta hablar en público, mira el chavo ya te puso el cuerno, otra vez, ¿no? Tú de tonta, de necia, eso no. Entonces no prestarle atención a esa forma de hablar y la falta de ruido, ¿no? Como, ay, pues no lo intentes, no, es que todos fracasan, ahí vas tú de fracasado. Entonces, trabajar con eso. Cambiar la postura a través de el movimiento, sonidos y recuerdos y voz interior. Estas tareas me gustan mucho porque nos sacan de nuestra zona de confort por completo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el movimiento es justo ayudar desde nuestra forma más natural. Por eso yo les decía que era necesario revisar bien a bien lo que existe en el mecanismo de nuestro sistema límbico para poder ayudar, ¿no? De qué forma natural puedo obtener los neurotransmisores, ¿no? Que es justo lo que estábamos viendo, la dopamina, la serotonina, la oxitocina y la endorfina. La dopamina duerme de 7 a 9 horas. Celebra tus logros diarios, haz ejercicio. Si no te gusta o no tienes para ir a un gimnasio, mira, cómprate una cuerdita a 12 pesos y salta, no, muévete. La oxitocina, medita cada mañana, dale un abrazo a alguien, haz un acto de generosidad. La serotonina, agradece todos los días, disfruta la naturaleza. La endorfina, practica hobbies, ríe, etcétera, ¿no? Y sonidos y recuerdos es a qué asocias esos aprendizajes que vas construyendo, a la derrota, al fracaso, al éxito, al no éxito o al vivir. Yo lo haría al vivir. Y la voz interior, ¿qué te cuentas todos los días? La misma historia de no puedes, o la historia de está siendo complicado, pero vas a poder. Entonces, por mi parte, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta masterclass, que evidentemente nos hace falta hablar de mucha profundidad, pero por el tiempo y por toda la logística, pues no puede ser así.